Quería, al empezar en esta tarde, contaros una historia que ocurre en la Biblia, en el capítulo 10 de Hechos, para empezar en esta tarde. Quizá os acordáis en Hechos que al principio los judíos pues no iban a predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. Los gentiles son los que no eran judíos. Pero Dios le habla a Pedro de que tiene que ir a hablarle a un hombre llamado Cornelio, un centurión romano. Así que Pedro, Dios le convence de esa verdad, va a hablarle a Cornelio. Cornelio le cuenta su situación y Pedro predica a Cristo a toda esa congregación que no eran judíos, sino que eran romanos. Y Pedro predica sobre Jesucristo. Y en Hechos 10, versículo 39 al 43, lo voy a leer, no hace falta que lo busquéis si no queréis, dice ahí, Pedro hablando, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. ¿Qué tenían que testificar? Que Él, que Cristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cristo, el Salvador, el Señor, el Redentor, el enviado, el Mesías. Dice aquí Pedro que Él también iban a testificar ellos de que Cristo es el juez de vivos y muertos. Y eso era algo de lo que tenían que testificar. Los salmos que hemos ido aprendiendo y estudiando hasta ahora, algunos de ellos nos hablan de cómo Dios es juez. El Salmo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo. Y todo ese salmo habla de la justicia de Dios, de cómo Él es juez justo. Dice, Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Pero si podemos decirlo de alguna manera, en especial, aunque Dios, las tres personas de la Trinidad son justas y son jueces, en especial la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, sabemos que ha sido puesto por Dios el Padre como juez de vivos y muertos. Y un día sabemos que Él va a volver a esta tierra a juzgar, como el juez de esta tierra, el juez de vivos y muertos. Ahora, en este Salmo, el capítulo 17, no sé si te acuerdas un poco de lo de la semana pasada, estuvimos viendo cómo el salmista, todo este salmo está puesto en como una escena en la que el salmista viene a su juez. Y este salmo empieza como un hombre que llega allí hasta el palacio de justicia y dice, quiero exponer mi caso, quiero exponer mi causa justa. Así empieza el salmo, oye, oh Jehová, una causa justa. Está viniendo el salmista David al juez de toda la tierra a exponer su causa, su caso, su problema. Estaba en opresión, le estaban oprimiendo, estaban yendo a por él, y él viene al juez a que se le haga justicia. Pero tenemos que entender que en última instancia, cuando venimos así a Dios, estamos viniendo a Cristo, al juez de vivos y muertos. Ahora, la bendición que obtuvo David no es solamente porque vino al juez de vivos y muertos. La bendición que él obtuvo y que nosotros también obtenemos es que por la gracia de Dios no venimos al juez como condenados, como pecadores condenados, sino que venimos al juez como hijos de Dios. Y en particular, como esa expresión que vimos la semana pasada, venimos al juez como la niña de sus ojos. Venimos al juez como aquellos que son ahora parte de la familia del juez mismo. Aquellos que venimos delante del juez de toda la tierra, de Cristo, de nuestro Dios, para que se haga justicia. Antes hemos sido justificados por ese mismo juez. Ese juez antes nos ha declarado como justos. En el momento en el que creímos en Cristo, el juez justo nos declaró como justos. Y sabemos que dice Romanos que ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Somos justificados, somos declarados justos por medio de la fe en su sangre.
esa sangre que sabemos que nos limpia de todo pecado. Así que es así como venimos al juez de vivos y muertos, que debemos saber que es Cristo mismo al que venimos. Ahora, la semana pasada vimos algunas de estas cosas sobre este juicio. En primer lugar, vimos la petición al juez en el versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Y esta petición debe ser constante, debe ser una petición justa, debe ser una petición sincera, hecha de labios sin engaño, y debe ser también una petición confiada. Vimos la petición que se presenta delante del juez. Vimos también en cuanto a la presencia del juez, porque su presencia es importante. Y no es un caso en el que no nos importe que cualquiera nos dé esa respuesta. Queremos que la respuesta venga de este juez en particular. Queremos, dice ahí, de tu presencia, versículo 2, proceda mi vindicación. Quiero ser vindicado, vindicado significa defendido por ti, Señor. Eso es lo que dice David. Aunque todos me están acusando, yo quiero que tú seas el que me vindique, que mi vindicación venga de ti, que tú seas el que me defienda. Y vemos esa presencia, que esto venga de la presencia misma del juez. Estoy en tu presencia, que tus ojos vean la rectitud. Pero también vimos que el juez lleva a cabo una prueba. Vimos la prueba llevada a cabo por el juez. Y allí es cuando David ve que el juez iba a venir, iba a probar sus palabras, pero iba a probar también sus acciones. Primero probaría su corazón, después probaría sus palabras y también probaría sus acciones. Y vemos que al final en todo esto, no es por los méritos de David, lo bien que lo hacía David, sino vemos también la gracia en todas estas pruebas. Y es que Dios nos ayuda en nuestra debilidad, Dios nos ayuda en nuestra prueba. No es por nuestros propios méritos que vamos a pasar esa prueba como cristianos, sino es que Dios, Él es nuestro abogado, Él es nuestro ayudador, Él nos ayuda a pasar la prueba. Así que vimos esa gracia porque en el versículo 5 David se da cuenta y dice, sustenta mis pasos en tus caminos. Así que vimos la petición, vimos la presencia del mismo juez, vimos la prueba que el juez pone, pero también vimos la piedad de este juez, la misericordia que Él tiene. Porque dice ahí en el versículo 7, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y es que el Señor no nos va a salvar por nuestros méritos, porque hayamos pasado pruebas ni nada así. El Señor nos salva por su misericordia, su maravillosa misericordia, su misericordia que nos salva y que nos protege. Y ahora llegamos al versículo 8 y queremos ver en especial, ahora vamos a ver la protección del juez. Llegamos a este versículo que habla en especial de este término que vimos la semana pasada, que es la niña de tus ojos. Y llegamos al versículo 8 y queremos ver la protección del juez. Dice el versículo 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Muchas veces en los casos judiciales, cuando hay a lo mejor alguien que está siendo oprimido, alguien que está siendo perseguido, alguien que está siendo amenazado, alguien que tiene a alguien persiguiéndole, o quizá alguien que en otro país pues ha tenido que salir corriendo porque en ese país lo quieren matar o algo así, o no le quieren dar un juez justo, pues hace una petición de asilo o pide protección. Hay gente que se ha visto en situaciones así y va a la policía. Y ahí, en un buen sistema judicial, debe haber procedimientos legales para asegurarse de que esa persona pueda tener protección hasta que el juicio se haga. Cuando hay alguien que quiere matar a otra persona o que alguien se siente amenazado, pues va a la policía y pues hay unos procedimientos legales para proteger a esa persona antes de que se haga el juicio. Cuando se haga el juicio, si es que la otra persona debe ser encarcelada, pues ya se verá, pero para así proteger a esa persona. Y el juez de toda la tierra, el juez justo, protege a los suyos, protege a su pueblo. Dice aquí, guárdame, escóndeme. Esa es la petición del salmista. Y eso es lo que hace el juez con aquellos que van a él. Y vemos que somos protegidos en Dios mismo, somos protegidos en Él. ¿Dónde nos llevan? ¿A una celda para estar protegido o a un castillo con murallas? No, la manera que nos tiene el juez de protegernos es que nos unimos a Él. Estamos en Él,
nos unimos a Él. Por eso dice ahí, guárdame como a la niña de tus ojos. Y vimos que la niña de tus ojos era una expresión para referirse a la misma pupila. Una de las partes más protegidas del cuerpo, Dios ha querido que sea el ojo. En el cráneo hay unos huesos que protegen el ojo. También una de las partes más protegidas dentro del ojo es la pupila. Ahí está, pues tenemos que sí, el párpado, tenemos la pestaña, tenemos la ceja, tantas cosas que Dios ha puesto para protegernos el ojo, para proteger la pupila, que es a lo que se refiere con esto de la niña de tus ojos. Dios ha puesto incluso efecto reflejo. Si algo de repente viene al ojo, automáticamente sin tú querer, sin tú pensarlo, el ojo se cierra. Es como Dios ha hecho para proteger nuestro ojo, para proteger esa pupila que tan importante es para que podamos ver. Y a eso se refiere literalmente cuando el salmista dice aquí, guárdame como a la niña de tus ojos. Guárdame como una persona guarda su propia pupila. Cuidamos mucho nuestros ojos. Cuando a veces vamos a hacer algo, si estás haciendo algún trabajo que vayan a saltar chispas, pues te tienes que poner unas gafas de protección. Cuidamos mucho nuestros ojos. Nos ponemos gafas de sol para que el sol no nos haga daño y demás. Pues el salmista va al mismo Dios y le dice, guárdame como a la niña de tus ojos. A nadie se le ocurriría ir al juez y meterle un dedo en el ojo. No, el juez va a guardar mucho su ojo. Y si nosotros somos esa pupila del juez, el juez la va a guardar. Pero también metafóricamente, nadie va a tocar tampoco a la niña de sus ojos. A aquella persona por la cual Cristo ha dado su sangre. Nadie puede tocar a los hijos de Dios sin que Dios tome cartas en el asunto. Así que por eso dice David aquí, guárdame como a la niña de tus ojos. Dice, soy parte de tu pueblo, guárdame. ¿Y qué sitio más seguro que aquel sitio que es tan guardado como incluso el mismo ojo? Y después dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aquí el salmista utiliza otra metáfora de un ave. Un ave a veces pues ha sido un águila o a veces una gallina, como protege a sus polluelos bajo sus alas. Dios no tiene alas, Dios es espíritu, pero esta es una figura retórica para que lo entendamos mejor. Como el ave cuida de sus polluelos, así Dios va a cuidar de los suyos. ¿Qué encuentra un polluelo en la sombra de las alas de su madre, sino refugio y calor? ¿Y qué encontramos nosotros bajo la sombra de las alas de nuestro Señor, sino refugio de la maldad, refugio del opresor, refugio de la adversidad, y también encontramos el calor de nuestro Señor, el calor de su palabra, el calor de la comunión con Él, allí bajo la sombra de las alas de nuestro Señor. Ahí es donde queremos estar. Queremos coger esas palabras de David y hacerlas nuestras en oración. Señor, escóndeme bajo la sombra de tus alas, guárdame como a la niña de tus ojos. El Señor, el juez, va a proteger a aquellos que vienen a Él con una causa justa. El juez no va a decir, bueno, ya será el juicio dentro de 3 años, ya veremos. No, el juez te va a proteger. Si es verdad, el juicio vendrá cuando Él vuelva otra vez, pero hasta entonces Él va a proteger. Él va a proteger a los suyos. Somos protegidos en Dios mismo y también somos protegidos del malvado, porque dice, a partir del versículo 9 empieza una descripción de lo que está queriendo hacer el malvado. Los que odian a los hijos de Dios, dice, escóndeme, guárdame de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Somos protegidos del malvado, de su vista. David pide incluso de ser librados incluso de la vista de los malos. Señor, si es tu voluntad que ni me vean, porque a la mínima que me vean van a querer matarme. Eso es lo que tenía seguramente este salmo. Puede ser que David lo escribiera cuando estaba huyendo. ¿Os acordáis el domingo? Estamos hablando de David huyendo, y si veían a David, lo iban a matar. Y por eso él dice, de la vista de los malos que me oprimen, que no me vean, porque si no van a por mí. Y después dice, de su ataque también líbrame, porque dice, de mis enemigos que buscan mi vida.
David tenía muchos enemigos, y no solamente en Israel, tenía a Saúl y todos los que querían hacerle la pelota a Saúl también eran enemigos de David, pero también fuera del pueblo de Dios tenía muchísimos enemigos, cuanto más los filisteos, porque David había matado a su paladín, a su capitán. Los filisteos no querían a David. Así que David tenía muchos enemigos. Ahora, nosotros como cristianos, ¿tenemos enemigos o no? Bueno, este mundo, como sistema, es enemigo del cristiano. A veces puede ocurrir también que personas se nos vuelvan enemigos, y puede pasar en la vida del cristiano, personas del mundo se nos vuelvan enemigos. Puede pasar y suele pasar. Pero tenemos que saber que si son enemigos de Dios y se hacen también nuestros enemigos, no tenemos que temer, sino incluso tener esperanza de que eso significa que estamos del lado de Dios. Si los que son enemigos de Dios se vuelven nuestros enemigos, tenemos que pensar, pues entonces significa eso que estamos del lado de Dios. Es una señal de que estamos andando en los caminos de Dios. Ahora, en cuanto dependa de nosotros, dice la palabra de Dios, estad en paz con todo el mundo. En cuanto dependa de nosotros no debemos considerar como enemigos individuales a las personas, pero sí al sistema mundano. El sistema mundano, el mundo en sí, es un enemigo del cristiano. Y el mundo, te puedo asegurar, como sistema, está buscando tu vida. Va a por ti, va a hacerte caer. Los tres enemigos del cristiano son Satanás, tu propia carne y el mundo. El mundo como sistema va a verte caer y se va a alegrar muchísimo cuando el cristiano caiga. Sabéis que cuando cayó David en pecado, en un pecado que fue bastante grande, una de las razones de que Dios juzgó y Dios trajo juicio, incluso su hijo murió y luego murieron otros 3 hijos, pero el hijo de David que iba a nacer murió, o que justo había nacido murió. Una de las razones que dio Dios para dar ese juicio es que dijo, los enemigos han blasfemado mi nombre. El mundo se está riendo de todo esto. El mundo se está riendo de Dios por tu culpa. Y cuando cae el cristiano, el mundo se ríe. Eso es lo que quiere el mundo. El mundo está buscando tu vida. El mundo está buscando la vida del cristiano. El mundo canta victoria y blasfema el nombre del Señor cuando esto pasa. Y después de este versículo 9 se nos da una descripción de estos enemigos, del malvado, de lo que es el mundo. Versículo 10 dice, envueltos están con su grosura. Es una imagen curiosa, envueltos con su grosura. Cuando estaba estudiando hoy este pasaje y me acordaba de un plato que se hace mucho en Irlanda, que es un filete de pollo muy bueno, pero lo envuelven con bacon, todo envuelto con bacon. Entonces esto está envuelto con grosura, ¿no? El pollo puede ser sano, pero si lo envuelves con mucho bacon, pues ya quizá lo sano se lo quitan, ¿no? Estaba pensando en eso, y el salmista aquí está hablando de personas que estaban envueltas en su grosura. ¿A qué se refiere eso? Es una expresión curiosa, pero habla de malvados que estaban oprimiendo a David y que se entregaban a los placeres de este mundo. Uno, la glotonería. Se entregaban a esto. Es curioso, cuando la palabra de Dios nos habla de las maldades, del pecado de Sodoma. ¿Os acordáis de que Sodoma cayó en el pecado de la homosexualidad? Y cómo quisieron matar, e incluso a estos ángeles, tener relaciones con ellos, y algo horrible, y Dios juzgó. Pero cuando en Ezequiel nos habla de un poco las raíces de este pecado, de cómo habían llegado tan lejos en Sodoma, ahí en Ezequiel nos da algunas de las raíces de este pecado. Y nos habla del orgullo, de la soberbia que tenían. Esa era una de las raíces del pecado que cometieron. Nos habla de la abundancia de ociosidad. Tener mucho tiempo de ocio, entretenimiento, les llevó a ese pecado. Y otro pecado que también habla, dice, la saciedad de pan. Y se refiere ahí a la glotonería, a decirle al cuerpo, come lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y es curioso el pecado que puntualiza ahí Ezequiel como que fue la causa o la raíz de la depravación que al final llegó Sodoma. La saciedad de pan. Es decir,
Entregarse a decir, yo voy a comer lo que el cuerpo me pida. La autoindulgencia, la indulgencia es, pues, dejarse llevar, comer lo que te plazca, cuando te plazca. La autoindulgencia con nosotros mismos es el combustible para el fuego de algunos pecados. Y no solamente en cuanto a comer, en cuanto a otras cosas. La autoindulgencia con nosotros mismos, decir, bueno, un capricho ahora, un capricho después, el cuerpo me lo pide, mucho cuidado. Vivimos en tiempos, gracias a Dios, que hay abundancia en cuanto a la comida, y le damos gracias a Dios por la comida que nos da, pero mucho cuidado con dejarnos controlar por la comida, mucho cuidado. Es un pecado que a veces no lo vemos, pero tenemos que llevar cuidado. Tenemos que llevar cuidado por eso. O incluso a veces utilizar la comida como antidepresivo. ¡Ay, me siento mal! Me entrego a... Pues si me siento mal, acude al Señor. Acude al Señor y Él quizá cambiará ese bajo de ánimos que tienes te fortalecerá en el Señor, no en entregarnos a algún vicio o a la glotonería o algo así. Y es curioso, hay algo muy curioso en la Biblia, lo estaba leyendo hoy. Seguramente sabéis que en el Antiguo Testamento algo que estaba prohibido comer era sangre. Estaba prohibido comer sangre, no debían comer sangre. Pero otra cosa que estaba prohibido comer era la grosura. La grosura. La grosura se refiere a, pues seguramente, la grasa de algunos animales. Era otra de las cosas que estaba prohibido comer en el Antiguo Testamento. Creemos en el Nuevo Testamento, la mayoría, si no todas, de estas leyes en cuanto a la comida ya no están vigentes para la Iglesia del Nuevo Testamento, ya estos requerimientos no están vigentes, pero, por ejemplo, en Levítico 3 dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Es interesante cómo Dios cuidaba a su pueblo, con la sangre, por supuesto, Dios tenía mucho que enseñarles en cuanto a que la vida está en la sangre y demás, pero también tenía que enseñarles en cuanto a la grosura. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Seguramente había bastantes razones, pero una de las razones es cuidado con entregarse a el pecado de la glotonería. Y estos hombres que odiaban a David y que iban por él, eran ricos y se entregaban a estos pecados de la carne, si se puede decir así, dejar llevar su carne. Y no solamente dejaban llevar su carne, su apetito, como les decía, pero también su boca, porque dice ahí, con su boca hablan arrogantemente. Otra descripción de estos malvados. El Hijo de Dios, que es la niña de los ojos de Dios, leemos en este capítulo que hace una oración hecha de labios sin engaño. Unos labios sin engaño. Así debe ser la boca del Hijo de Dios. También dice en el 3, en el versículo 3, he resuelto que mi boca no haga transgresión, que nuestros labios no tengan engaño, que nuestra boca no haga transgresión. Pero como en la boca de los que odian a los hijos de Dios, su boca habla arrogantemente. Una boca que se jacta de grandes cosas, tiene arrogancia. Y es que la arrogancia es la marca del mundo. ¿Qué es la arrogancia? Pues ser arrogante es mostrar soberbia. Es un sentimiento de superioridad a los demás, que te lleva a tratar con desprecio a los que te rodean, porque tú te piensas superior a ellos. Es sinónimo de esta cualidad que el mundo tanto aplaude ahora, el orgullo. Tienes que ser tienes que ser orgulloso, tienes que tener amor propio, tienes que sentirte que tú vales, que tú... Todo esto que el mundo ahora está aplaudiendo tanto, es lo que lleva a soberbia, lo que lleva a la arrogancia, todo eso son sinónimos, y con su boca hablan arrogantemente. Esta es una descripción de los malvados. ¿Qué hacen los malvados? Pues dice, han cercado, versículo 11, han cercado nuestros pasos. Estábamos andando y nos han rodeado. Y es curioso que aunque todo el Salmo está hablando en singular, aquí de repente habla en plural. No han cercado mis pasos, sino que han cercado nuestros pasos en plural. Y es que el enemigo no se contenta con hacer caer a un cristiano. El enemigo va a por el grupo entero. El enemigo va a por todos. ¿Os acordáis de Amán en el tiempo de la reina Esther? Amán tenía un enemigo que era Mardoqueo. Mardoqueo, cuando Amán andaba al lado suya, Mardoqueo no se arrodillaba y le daba mucha rabia a Amán. ¿Y qué hizo Amán? Yo no quiero ir solamente a por él, voy a ir a por él y a por todos los suyos.
Y así es el enemigo de los hijos de Dios. No se contenta con hacer caer a uno, sino que dice aquí, han cercado nuestros pasos. Van a por todos, van a por todos. Si tú eres de verdad hijo de Dios, vas a sufrir el acoso y el encercamiento de los enemigos, del enemigo de Dios, del sistema mundano, del diablo y de tu propia carne. Luego dice, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Otra vez habla en plural, pero ¿sabes cuál es la bendición de que hable en plural? De que si está hablando en plural del pueblo de Dios, Cristo está en medio del pueblo de Dios. A Cristo también cercaron sus pasos, Cristo también iban a por Él. Pero si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, el pueblo de Dios puede verse que no podemos, que somos pocos, pero si Cristo está en medio, no pueden cercar nuestros pasos porque Cristo va a vencer contra ellos. Y dice, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Eso es lo que quieren, echarnos por tierra. Eso es lo que quiere el enemigo, vernos caer. Y después el versículo 12 dice, son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Cuando el león se utiliza en una frase así, se está utilizando de manera negativa, como una metáfora negativa. Se refiere a lo cruel que pueden ser estas personas. Eran como leones, como leoncillos, como leones hambrientos que salen a cazarte. Muchas veces estamos en el mundo, viviendo, haciendo las cosas, y vemos a gente que va a cazarnos. Y a la mínima, ellos pueden hacer lo que sea, pero a la mínima que tú como hijo de Dios hagas una, van a cazarte. Ah, tú cristiano y no haces esto, tú cristiano y dices estas cosas, tú cristiano y no muestras amor aquí, van a ir a cazarte. A la mínima, son como leones. Ellos lo pueden hacer, pero cuando tú lo hagas, van a ir a cazarte. Y que no lo hagan y que no nos cacen por culpa nuestra, que no nos cacen porque nosotros hayamos caído. Pero sabemos que si Dios está con nosotros, si nuestro buen pastor está con nosotros, el león no puede cazar a la oveja. El león no puede cazar a la oveja. El león quiere verte caer. El león se alegrará cuando te unas a ellos en sus pecados, porque ya te tendrán en el saco. ¿Y quién es el león? ¿Quién es el león rugiente que nos habla el apóstol Pedro? Satanás. Es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y los hijos de Satanás en este mundo hacen también lo mismo. Hacen las obras de su padre, el diablo. También quieren que el Hijo de Dios caiga. Pero gracias sean dadas a Dios que tenemos un buen pastor. Un buen pastor como David. Como David era, pero muchísimo mejor, infinitamente mejor que David. ¿Os acordáis de David cuando en el 1 Samuel 17, cuando Saúl le decía, ¿cómo vas a vencer al gigante? David decía, cuando viene el león y se lleva una oveja y coge una oveja, yo salgo detrás del león y hiero al león, y si el león me ataca, cojo una quijada y me cargo al león y lo mato. Pues eso mismo hizo y sigue haciendo el Hijo de David, el Señor Jesucristo. Cuando viene el león a llevarse las ovejas, cuando viene el león a atacarnos, y muchas veces nos tiene ya cogidos el león y parece que nos va a llevar a su terreno, nos va a llevar a su guarida, nos va a llevar a que caigamos en el pecado, a que volvamos a hacer eso que no queremos hacer. Pero allí que viene el buen pastor. Quizá con la honda le da, lo manda fuera, y el buen pastor que en la cruz del Calvario hizo la herida en la cabeza al león, a la serpiente. El buen pastor libra a la oveja de la boca del león, nos libra a nosotros de la boca del león. No tenemos que temer al león si el buen pastor está con nosotros. Estos hombres malos son como leones, han cercado nuestros pasos, hablan arrogantemente, todas estas descripciones, y al final, en el versículo 14, tiene que decir, estos son malos, versículo 13, libra mi alma de los malos, versículo 14 dice, son hombres mundanos, son hombres mundanos, son hombres de este mundo, no son celestiales, no son espirituales, son mundanos, aman el mundo. Y cuidado que la palabra de Dios es bien clara, aquellos que aman el mundo, el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú amas todo lo que ofrece este mundo, si tú amas este mundo, el amor del Padre no está en él, no está en ti. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno,
que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Estos son hombres mundanos. Y es muy curioso la frase que dice después en el versículo 14, cuya porción la tienen en esta vida. Todo lo máximo, lo mejor que van a tener aquellos que no siguen a Cristo, lo van a tener aquí. Después de esta vida va a venir lo peor para ellos. Su porción la tienen aquí en esta vida. Su porción la tienen ahora. No tienen nada en la futura vida. Es más, tienen condenación en la vida futura. Cuando estuvo Cristo en esta tierra, los fariseos hablaban como si ellos fueran muy espirituales, como si ellos fueran los más religiosos, pero Cristo sabía lo que había en su corazón. Y lo que querían los fariseos era gloria para ellos, que todo el mundo los viera y dijera, qué persona más religiosa, qué persona más espiritual, qué buen judío es este fariseo. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Dice, cuando estaba hablando de cómo orar y de cómo dar limosna, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es lo que hacían los fariseos. Iban a dar una limosna a un mendigo y decían, atención, atención, mira, le estoy dando un billete de 5 euros, mira lo que acabo de hacer. Tocaban trompeta en cierta manera para decir, mira lo que acabo de dar. Dice, para ser alabados por los hombres. Y mira lo que dice Cristo de ellos. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Tú quieres ser alabado por los hombres? Los hombres te van a alabar. Los hombres te van a alabar. Pero es toda la alabanza que vas a recibir aquí en esta vida. Pero el cristiano verdadero no busca la alabanza en esta vida. No busca la honra en esta vida, busca la honra en la vida futura. Cuando Dios mismo te diga, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que buscamos. No la honra en esta vida, sino la honra en la vida futura. Los fariseos ya tenían su recompensa. ¿Quieres eso? Lo vas a tener en esta vida, pero en la próxima tendrás condenación. Eso es lo que tenían los fariseos. Pero el cristiano verdadero busca solamente la honra con su Señor. La honra con el Señor Jesucristo. Estos hombres mundanos tenían su porción en esta vida, no en la próxima. Su porción para ellos era las cosas materiales. No miraban las cosas espirituales, sino las materiales. Solo miraban eso. Y es muy curioso comparar estos malvados que su porción la tienen en esta vida con el capítulo 16 que vimos hace unas semanas. El versículo 5 que dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. David podía decir, Dios es mi porción. Quizás yo no tenga porciones, herencias como tienen los demás. Quizá a mí no me vaya para nada tan bien como le va a los demás. Yo lo he tenido que dejar todo, no tengo un duro, no tengo ni dónde caer muerto. Así es como estaba David. Saúl tenía todo el oro, toda la plata, todos los siervos, todas las tierras. Y David no tenía nada. Y David decía, pero mira, el Señor es mi herencia. El Señor es mi herencia. Y así muchas veces estaremos nosotros. Me recuerda esto al Salmo 73. Es un salmo de Asaf. Y dice Asaf que viendo la prosperidad de los impíos, estuvo a punto de caer. Estuve a puntísimo de caer viendo que a los impíos les iba tan bien. Los impíos que rompen las leyes del Señor y mira la prosperidad que tienen, lo bien que les va. Aquellas personas que engañan a Hacienda, lo bien que les va y lo mucho que ganan. Aquellas personas que pasan por encima de otro con su ambición para lograr puestos más altos y mira el puesto que tienen. Aquellas personas que deshonran el día del Señor y mira lo bien que les va económicamente. Pero dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. Comprendí que mi porción es el Señor. Mi porción no está en este mundo. Dijo Cristo, haceos tesoros en el cielo, no en esta tierra. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta sacar las manos de esta tierra y poner las manos en el cielo? Sacar las manos de todo lo que queremos coger, que si mi familia, que si mi casa, que si mi dinero, que si la cuenta en el banco, que si la cuenta de ahorros, que si... Soltar y decir, Señor, quiero que mi tesoro esté en el cielo.
y no aquí. Los malvados que iban a por David, su porción la tenían en esta vida. David tenía su porción en el cielo. Como Asaf, que decía: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Estos malvados que iban a por David, dice: su vientre está lleno de tu tesoro. Señor, los tesoros que tú has dado en esta tierra, alimento, tierras, oro y plata, esos tesoros que tú has dado aquí, dice, su vientre está lleno. Los tienen todo, van acaparando más y más. Dice, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Es que tienen para todos sus hijos. Quizá los pequeñuelos se refiere a los nietos. Es que pueden dejar herencia para sus hijos y también para sus nietos. Es que les sobra, Señor. Y David estaba aquí pasando hambre. Pero David se daba cuenta, ellos tienen la porción en esta vida. Esta vida, 60, 70, 80 años. ¿Qué es eso, tener la porción en esta vida o tener la porción en una eternidad? ¿Qué vale más? ¿Un poquito de porción que al final se queda en nada en 50, 60 años o la porción del Señor en una eternidad? Cuando David lo ponía en la báscula se daba cuenta que su elección o la elección de Dios en él había sido la correcta. Así que aquí vemos la protección del juez, que era protección en cuanto a que los protegía de estos malvados que iban a por él. Pero en último lugar vamos a ver la proclamación de la sentencia del juez. Porque eso lo vemos en el versículo 13, que David dice, levántate, oh Jehová. En esta proclamación de la sentencia, al final de un juicio tiene que venir una sentencia. Y dice, levántate, oh Jehová. Yo no sé mucho de juicios, cómo funciona, pero el juez siempre suele estar sentado. Alguna vez que he visto algo, el juez está sentado. Supongo que si el juez se levanta, es que algo va a pasar. Si el juez se levanta, es que o se va a ir, o ya ha acabado todo, o va a aplicar la sentencia él mismo. Y es que aquí, en este caso, el mismo juez que dicta la sentencia es el mismo que va a aplicar la sentencia. Ese mismo es Dios. Dios se levanta. Dice ahí, levántate, oh Jehová, era el clamor de David. El juez se levanta y eso significa que la sentencia viene. Dice, sal a su encuentro. Se refiere a aquellos que me están oprimiendo, a aquellos que están yendo en contra de Dios, sal a su encuentro. Señor, haz justicia, es lo que estaba diciendo David. Encuentra al culpable. Y es que el juez de toda la tierra va a encontrar al culpable. El culpable, aunque se esconda debajo de las rocas, como dice que en el último día aquellos se esconderán, dirán a las rocas, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Pero aunque estén debajo de las piedras, aunque estén debajo de las rocas, Dios encontrará a los culpables, a aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador. Porque todos somos culpables, pero aquellos que han creído en Cristo, aquellos que hemos creído en Cristo, Cristo se hizo culpable por nosotros y nosotros somos declarados inocentes. Esa es la maravilla del Evangelio, que Cristo se hizo culpable y nosotros somos declarados inocentes. Pero aquellos que siguen en sus pecados y no creen en Cristo, siguen como culpables hasta que Dios traiga el juicio. Y esto se cumple, sal a su encuentro, Dios saldrá a su encuentro y dice, póstrales. Dios, el juez hará que el culpable se rinda, que el culpable se arrodille, que el culpable se postre. Y aquellos que rechazan a Dios no han querido arrodillarse, no han querido postrarse delante de Él, han dicho, yo no me postraré nunca delante de Dios, yo no me voy a postrar delante de ese Jesús del que vosotros habláis, yo soy mi propio rey, soy el dueño de mi destino, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo no quiero que Él reine sobre mí. Y en Apocalipsis nos dice que incluso después de todos los juicios, ni aún así se arrepentían. Dios enviará juicios, tribulaciones, y ni aún así se arrepintieron. Y aquellos que decían, yo no me voy a postrar, nunca me voy a postrar, Filipenses nos dice que llegará un día que toda lengua confesará y toda rodilla, la rodilla más recta que haya podido tener una persona que haya dicho, nunca mi rodilla se va a doblar, pues toda rodilla se doblará, todo hombre se postrará delante del Señor Jesucristo. El juez se levanta, el juez encuentra al culpable, el juez somete y arrodilla al culpable.
y el juez libra al inocente, porque dice ahí, versículo 13, libra mi alma de los malos con tu espada. Dios traerá juicio y librará al inocente. Pero yendo ya al último versículo, en esta sentencia, habrá también no solamente que el culpable será juzgado y el inocente librado, y cuando digo inocente, recordad, no inocente porque no hayamos hecho nada, sino inocente porque creemos en el inocente, en Cristo, y su inocencia, su justicia es puesta sobre nosotros. Pues el juez verá al inocente. El juez verá con sus ojos al inocente. Dice ahí, en cuanto a mí, versículo 15, veré tu rostro en justicia. Qué precioso ese versículo. Saber que un día veremos el rostro del juez. Hasta ahora tenemos la palabra del juez, las leyes del juez, las buenas nuevas del juez, el camino de salvación que nos ha dado el juez. Pero un día veremos al juez con nuestros propios ojos. Veremos al juez y solo se puede ver al juez en justicia. Si no estás en justicia, si no estás en Cristo, no puedes ver al juez. Solo podrás ver al juez, como dice ahí, veré tu rostro en justicia. ¿Sabes que Moisés pidió ver el rostro de Dios y Dios le dijo que no, que solo vería su espalda? Pero tú y yo en Cristo podremos ver el rostro de Dios en Cristo Jesús. En cuanto a mí, dice el salmista, veré tu rostro en justicia. Ya Job había dicho algo parecido cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Un día, los cuerpos de aquellos que han muerto en Cristo, los cuerpos también resucitarán. Nuestra alma cuando morimos va directamente a la presencia del Señor, pero un día el cuerpo también resucitará en la última resurrección y el cuerpo se unirá a nuestra alma y estaremos para siempre con el Señor y como dice Job, en mi carne, en un cuerpo glorificado, veremos a Dios. En mi carne he de ver a Dios. Veremos su rostro. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Recuerda, en injusticia no se puede ver el rostro de Dios, solamente en justicia. Y la justicia solamente está en Cristo Jesús, creyendo en Él. Y dice, estaré satisfecho, acaba el Salmo, cuando despierte a tu semejanza. Y es así como es el cristiano. El cristiano no debe estar satisfecho con nada más que ser a la semejanza de Cristo. No debemos estar satisfechos con nada más, porque siempre va a haber pecado en nuestra vida hasta que el día que seamos glorificados, hasta que el día que muramos y nos despertemos hechos a la semejanza de Cristo. Primera de Juan 3 nos habla de esto, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, cuando nosotros vayamos allá, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día el cristiano será semejante a su Señor Jesucristo. Semejante a Él en que no pecaremos ya más. No pecaremos ya más. Y ahí nuestra alma, que siempre ha buscado eso, estará satisfecha. No nos quedemos satisfechos porque ya no tengo que luchar con este pecado, pero lucho con muchos otros más. No estemos satisfechos hasta el día que nos despertemos a su semejanza, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. No seremos iguales a Él, porque Él es Dios y nosotros no seremos dioses, pero seremos hechos a su semejanza, sin pecado, sin tener que luchar contra este horrible pecado, contra esta horrible carne de pecado que nos ha acompañado toda la vida. Un día ya esa lucha acabará y despertaremos a la semejanza de Cristo. Vamos a orar. Le pedimos al Señor que nos ayude.